¿Alguna vez has mirado tu jardín y has sentido que es una batalla perdida contra la naturaleza? Hoy voy a mostrarte exactamente cómo convertí un pedazo de tierra muerto y lleno de malas hierbas en un paraíso productivo. Vamos a hablar de la trinidad perfecta del jardín: túneles de plástico, bancales elevados y un gallinero lleno de vida. Te prometo que al final de este video, verás tu propio patio con ojos completamente nuevos. Y aquí está el gran secreto. Todo lo que te han enseñado sobre romperte la espalda cavando la tierra es una absoluta mentira. ¿Crees que las gallinas solo destruyen las plantas? Pues prepárate para descubrir cómo estas aves pueden ser el motor principal de tu éxito. Quiero que me dejes en los comentarios si alguna vez te has rendido intentando cultivar tomates, porque hoy eso va a cambiar para siempre. Para entender la magnitud de este cambio, primero debemos viajar un poco en el tiempo. Hace apenas unos meses, el espacio que ahora ves florecer era un terreno yermo. La tierra era tan dura que parecía concreto bajo el sol inclemente. Históricamente, en la agricultura tradicional, este tipo de suelo se consideraba inútil a menos que usaras maquinaria pesada y fertilizantes químicos agresivos. Las malas hierbas dominaban cada rincón, ahogando cualquier intento de vida útil. Fue entonces cuando decidí investigar alternativas y me topé con conceptos de permacultura y agricultura regenerativa. Me di cuenta de que el problema no era la tierra, sino mi enfoque anticuado. Necesitaba sistemas que trabajaran a mi favor, no en mi contra. Así nacieron los 3 pilares de mi nuevo proyecto: el control del clima con túneles, la mejora del suelo con bancales, y la automatización natural con gallinas. Imagina salir a tu patio trasero y ver solo un terreno desolado, lleno de maleza y tierra dura. Esa era mi realidad hace muy poco tiempo. Muchas personas creen el mito de que necesitas heredar una tierra perfecta y fértil para tener un jardín productivo. Pero déjame decirte que eso es completamente falso. Mi jardín era un campo de batalla donde las malas hierbas siempre ganaban. Cada vez que intentaba plantar algo, la tierra arcillosa y compactada ahogaba las raíces. Recuerdo un día específico en el que intenté cavar un simple agujero para plantar un tomate. Rompí la pala contra una piedra oculta bajo la superficie. Fue frustrante y desmoralizador. Pensé que la jardinería no era para mí. Sin embargo, ese momento de desesperación fue exactamente el catalizador que necesitaba. Comprendí que luchar contra la naturaleza con métodos tradicionales no estaba funcionando. Necesitaba un cambio absoluto, una revolución en mi forma de pensar. Un enfoque que transformara este desierto en un oasis sin romperme la espalda en el proceso. La idea de un cambio radical comenzó a tomar forma en mi mente. No iba a ser solo una mejora cosmética. Iba a ser una reconstrucción total del ecosistema de mi patio. Así que me senté con un papel y comencé a diseñar lo que pronto se convertiría en mi mayor orgullo. El primer gran paso en esta transformación radical fue cambiar mi forma de entender el clima. Existe el mito generalizado de que estamos a merced absoluta de las estaciones, que si vives en una zona con primaveras frías, simplemente debes aceptar que tu temporada de cultivo será muy corta. Yo decidí desafiar esa idea. La solución llegó en forma de túneles de plástico. Estos no son simplemente trozos de plástico tirados sobre las plantas. Son verdaderos escudos climáticos que atrapan el calor del sol y protegen contra las heladas nocturnas. Un ejemplo espectacular fue la primera noche que los instalé. Afuera la temperatura bajó casi hasta el punto de congelación. Sin embargo, cuando metí la mano dentro del túnel a la mañana siguiente, el aire se sentía como un abrazo cálido de verano. La diferencia de temperatura era asombrosa. Estaba creando mi propio microclima personalizado. Esto significaba que podía empezar a sembrar semanas antes que mis vecinos, y también que mis cosechas se extenderían mucho más allá del otoño. Era como tener una máquina del tiempo para mis plantas. La sensación de poder sobre los elementos naturales me dio un impulso increíble de motivación para seguir adelante con el resto del plan.
Hablemos del mayor mito sobre los invernaderos. La gente piensa que cuestan una fortuna, que necesitas cristales gruesos, cimientos de cemento y estructuras de aluminio profesionales. Yo también creía eso, y por eso evitaba la idea por completo. Pero entonces descubrí la magia de los túneles de plástico con estructura de acero. Fue una revelación económica y sumamente práctica. Un ejemplo claro de esto es el día que llegó el paquete. Era una caja sorprendentemente pequeña y ligera. No podía creer que ahí dentro hubiera un invernadero de varios metros de largo. Al abrirlo, encontré tubos galvanizados fáciles de ensamblar y una cubierta de plástico resistente reforzada con malla verde. El costo fue una fracción diminuta comparado con un invernadero de cristal tradicional. Y lo mejor es que hace exactamente el mismo trabajo, o incluso mejor, para climas que cambian rápidamente. La luz se difunde perfectamente a través de la malla, evitando que las plantas se quemen por el sol directo de forma agresiva. Es un entorno protector, cálido y muy seguro. Este simple cambio de mentalidad sobre lo que es un invernadero aceptable abrió un mundo de inmensas posibilidades. Pude comprar no uno, sino varios túneles con mi presupuesto inicial sin arruinarme. La instalación de estos túneles de plástico fue una aventura en sí misma. Existe la creencia equivocada de que montar estas estructuras requiere un equipo de ingenieros o contratistas profesionales. Te aseguro que eso es un mito total. Todo el proceso fue sorprendentemente accesible, aunque requirió un poco de sudor. Recuerdo la tarde que decidí armar el primero. Estaba solo, con un manual de instrucciones y un par de herramientas básicas. Fui uniendo los tubos metálicos uno por uno, creando los arcos que darían forma al túnel. El verdadero reto, y el ejemplo más divertido de ese día, fue colocar la cubierta de plástico. Justo cuando estaba intentando pasar la lona gigante por encima de la estructura, se levantó una ráfaga de viento inesperada. Por unos segundos, el plástico actuó como un paracaídas y casi salgo volando junto con mi nuevo invernadero. Tuve que reírme de la situación mientras luchaba por anclar los bordes con sacos de tierra. Una vez asegurado, la estructura se volvió increíblemente firme. Ver ese túnel verde erguido en medio de mi terreno antes vacío fue un momento de triunfo absoluto. Me demostró que las grandes transformaciones a menudo solo requieren voluntad y un poco de trabajo manual. Con el clima bajo control gracias a los túneles, el siguiente gran obstáculo era el suelo. Y aquí entra uno de los mitos más destructivos de la jardinería: la idea de que debes arar, voltear y destrozar la tierra cada año para poder plantar. Este método tradicional en realidad destruye la vida microscópica del suelo y fomenta el crecimiento de más malas hierbas. Mi solución revolucionaria fue implementar bancales elevados. La idea no es cavar hacia abajo, sino construir hacia arriba. Un ejemplo brillante de por qué esto funciona ocurrió cuando llegó la primera tormenta fuerte. Antes, mi jardín se convertía en un pantano de lodo intransitable. El agua se estancaba y pudría cualquier raíz. Pero con los bancales elevados, el drenaje fue absolutamente perfecto. El agua fluyó a través de la tierra rica y suelta, hidratando las plantas sin ahogarlas. Además, al estar elevados unos 30 centímetros sobre el nivel del suelo original, mi espalda me lo agradeció de inmediato. Ya no tenía que arrodillarme en el barro frío para quitar una mala hierba o recolectar una lechuga. Trabajar en el jardín pasó de ser una labor agotadora y dolorosa a convertirse en un paseo relajante y muy placentero. Construir estos bancales elevados fue el siguiente paso lógico en esta gran aventura. Muchos creen el mito de que necesitas comprar madera de cedro carísima y contratar a un carpintero para tener camas de cultivo hermosas. La verdad es muy distinta y mucho más accesible. Yo opté por utilizar madera reciclada de palets y tablones de andamio que conseguí por muy poco dinero. Un ejemplo inolvidable fue el fin de semana de la construcción. Con una sierra circular y unos cuantos tornillos largos,
Comencé a ensamblar cajas rectangulares directamente sobre el pasto viejo y las malas hierbas. Ni siquiera me molesté en limpiar el suelo debajo de ellos. El diseño era rústico, pero increíblemente fuerte y funcional. Rellenar los bordes con cartón grueso fue mi arma secreta contra la maleza. Este simple acto creó una barrera impenetrable. Mientras atornillaba la última tabla del primer bancal, sentí que estaba construyendo los cimientos de una fortaleza verde. La estructura de madera no solo le dio un aspecto ordenado e intencional al jardín, sino que también delimitó claramente las zonas de paso de las zonas de cultivo. Fue el momento en el que el caos visual desapareció y emergió el orden. El verdadero secreto de los bancales elevados no está en la madera, sino en lo que pones dentro. Hay un mito gigantesco de que debes comprar decenas de sacos de tierra costosa en el centro de jardinería para llenarlos. Si hubiera hecho eso, me habría quedado en bancarrota. En lugar de eso, utilicé una técnica fascinante llamada cultivo en lasaña o Hugelkultur modificado. El mejor ejemplo de esto fue el proceso de llenado. En el fondo del bancal, arrojé ramas viejas, troncos podridos y restos de poda que encontré en los alrededores. Esto ocupó la mitad del espacio sin costarme un solo centavo. Sobre esa madera, puse una gruesa capa de hojas secas y recortes de césped. Solo en la capa superior, los últimos 15 centímetros, añadí compost de alta calidad y tierra fértil. A medida que la madera en el fondo se descompone con los meses, actúa como una esponja que retiene la humedad y libera nutrientes lentamente. El resultado es una tierra tan suelta y rica que puedes hundir tu mano entera en ella sin ningún esfuerzo. Las raíces de mis plantas explotaron de felicidad al encontrar este entorno perfecto, muy lejos de la arcilla compactada que solía dominar mi patio. Una vez que combiné los túneles de plástico con los bancales elevados, ocurrió la verdadera magia. El mito es que estas dos herramientas funcionan por separado, pero la realidad es que su combinación es exponencialmente más poderosa. Instalé algunos de mis túneles directamente sobre los bancales. Un ejemplo asombroso de esta sinergia fue a principios de primavera, mientras el suelo de mis vecinos todavía estaba congelado y duro como una piedra. La tierra dentro de mi bancal, elevado bajo el túnel, estaba tibia y lista para sembrar. La madera del bancal absorbía el calor solar durante el día y lo liberaba por la noche dentro del espacio protegido por el plástico. Era un sistema de calefacción pasivo y completamente gratuito. Pude sembrar semillas de zanahorias y rábanos semanas antes de lo habitual. Cuando los brotes verdes comenzaron a aparecer a través de la tierra oscura, sentí que había hackeado el sistema de la naturaleza. Estaba cultivando comida fresca, mientras la nieve aún cubría parte del paisaje exterior. Esta combinación técnica transformó por completo mi capacidad para producir alimentos de manera constante y predecible durante casi todo el año. Pero la transformación del jardín no estaba completa solo con estructuras inertes. Faltaba el elemento dinámico, el latido del corazón del sistema. Estoy hablando de introducir animales, específicamente gallinas. Existe un mito terrible entre los jardineros tradicionales de que las gallinas y las plantas son enemigos mortales. Que las aves destruirán todo tu trabajo en minutos, y si las dejas sueltas sin control, es cierto. Pero con el manejo adecuado, son el aliado más poderoso que puedes tener. Recuerdo el día que tomé la decisión. Estaba mirando un montón de restos de vegetales de la cocina y maleza que había arrancado. Pensé en todo el tiempo que tardaría en hacerse compost de forma pasiva. Necesitaba un procesador más rápido. Un ejemplo perfecto de esta necesidad fue una plaga leve de caracoles que noté cerca de las lechugas. Podía comprar químicos peligrosos, o podía emplear a las cazadoras más implacables de la naturaleza. Las gallinas transformarían mis problemas, como las plagas y los restos de comida, en la solución definitiva: huevos frescos y el mejor fertilizante del mundo. Era el momento de construir su hogar. La compra y el montaje del gallinero marcaron un punto de inflexión.
El mito común es que un gallinero debe oler mal, ser feo y atraer plagas. Esto solo ocurre si hay un mal diseño y mala higiene. Yo quería un palacio para mis futuras aves. Un ejemplo de este compromiso fue la estructura que elegí. Opté por un gallinero prefabricado de madera tratada, con un techo a prueba de agua y ventilación cruzada para los días calurosos. Tenía una zona de dormir segura y cajas nido accesibles desde el exterior. Lo ubiqué estratégicamente cerca de la zona de compostaje, pero lo suficientemente lejos de la casa. El día que lo ensamblé, sentí una mezcla de emoción y gran responsabilidad. Aseguré cada puerta con cerrojos resistentes porque sabía que los depredadores nocturnos siempre están al acecho. Coloqué una capa gruesa de viruta de pino en el suelo para absorber la humedad y facilitar la limpieza. Cuando el gallinero quedó terminado, con su pequeña rampa de acceso y su valla protectora, el jardín adquirió un encanto rústico de granja. Ya no era solo un huerto urbano. Se había convertido en una verdadera mini granja productiva. El día que llegaron las gallinas es uno que nunca olvidaré. Muchas personas creen el mito de que las gallinas son animales ruidosos y molestos, sin personalidad. ¡Qué gran equivocación! Compré 4 gallinas jóvenes de diferentes razas. Un ejemplo encantador de su llegada fue el momento en que abrí la caja de transporte de cartón. Salieron tímidamente una por una, parpadeando ante la luz del sol. Inmediatamente comenzaron a explorar su nuevo recinto, emitiendo unos cloqueos suaves y muy curiosos. Les había preparado un tazón con agua fresca y un comedero lleno de granos. Verlas rascar la tierra por primera vez con sus patas fuertes fue hipnótico. En cuestión de horas, ya me reconocían como el portador de la comida y corrían hacia la valla cada vez que me acercaba. No eran simples máquinas de poner huevos. Eran mascotas con personalidades muy distintas. Una era audaz y curiosa, otra más tímida, y otra parecía la líder del grupo. Su presencia aportó una energía vibrante y un movimiento constante al jardín que antes era demasiado silencioso. Rápidamente descubrí el superpoder de las gallinas como exterminadoras de plagas. El mito es que necesitas rociar tu jardín con pesticidas tóxicos para mantener a raya a los insectos destructivos. Mis gallinas demostraron que esto es falso. Un ejemplo espectacular ocurrió durante la temporada de escarabajos japoneses. Estos insectos solían devorar las hojas de mis árboles frutales en cuestión de días. Una mañana solté a las gallinas cerca de los árboles bajo supervisión estricta. Fue como ver a un equipo táctico en acción. Saltaban y atrapaban a los escarabajos en pleno vuelo o los desenterraban de la tierra blanda. Eran implacables y altamente eficientes. En menos de una hora, la población de plagas se redujo drásticamente. Y lo mejor de todo es que convirtieron todas esas plagas ricas en proteínas directamente en yemas de huevo anaranjadas y nutritivas. Era un ciclo cerrado perfecto, la naturaleza haciendo el trabajo por mí. Me di cuenta de que antes estaba gastando dinero para matar insectos, cuando podía estar usando esos mismos insectos como alimento gratuito para mis animales. La integración de las gallinas con los bancales elevados requiere estrategia. Existe un mito de que nunca debes dejar que las gallinas se acerquen a tus cultivos bajo ninguna circunstancia. La clave está en el tiempo y el control. Un ejemplo brillante de esta técnica es lo que hago al final de la temporada de cosecha. Cuando un bancal ya no produce y solo quedan restos de plantas y malezas incipientes, coloco una pequeña cerca portátil alrededor de ese bancal específico y suelto a las gallinas dentro. Lo que sucede a continuación es pura magia agrícola. Ellas se encargan de arrancar cada mala hierba, comerse todos los insectos escondidos y devorar los restos vegetales. Al mismo tiempo, mientras rascan y buscan comida, voltean y airean la capa superior de la tierra de forma suave. Y por supuesto, dejan atrás su estiércol altamente rico en nitrógeno. En un par de días, dejan el bancal perfectamente limpio, abonado y listo para la próxima temporada de siembra.
Hacen el trabajo de un tractor y un fertilizante químico, pero impulsadas solo por su instinto natural. El manejo del abono de gallina fue otro gran aprendizaje. El mito dice que el excremento de gallina quema las plantas y arruina la cosecha. Esto es parcialmente cierto solo si lo usas fresco. El secreto está en el proceso de curado. Un ejemplo visual de esto es mi sistema de compostaje. Limpio el gallinero una vez por semana, recogiendo todas las virutas de madera mezcladas con los desechos de las aves. Todo este material va a un gran contenedor de compostaje. Allí se mezcla con las hojas secas y los restos de la cocina. Con el tiempo y la humedad adecuada, esta mezcla se calienta intensamente, matando cualquier patógeno o semilla de mala hierba. Después de unos meses, lo que comenzó como desechos de mal olor, se transforma en una tierra oscura, rica y con un aroma a bosque profundo. A esto lo llamo oro negro. Cuando esparzo este compost maduro sobre mis bancales elevados en primavera, las plantas crecen con un vigor que nunca había visto. Es el fertilizante orgánico más potente que existe, y lo produzco en mi propio patio de manera totalmente gratuita. La rutina diaria en este nuevo ecosistema es sorprendentemente relajante. Se cree el mito de que tener un huerto grande y animales te atará y no te dejará tiempo libre. En mi experiencia, el diseño inteligente hace todo el trabajo pesado. Un ejemplo de una mañana típica comienza saliendo con mi taza de café. Lo primero es abrir la puerta del gallinero. Las gallinas salen corriendo con entusiasmo. Reviso el agua y les tiro un puñado de sobras vegetales. Luego, doy un paseo por los túneles de plástico. Abro las puertas para ventilar si el día será caluroso. Reviso la humedad de los bancales elevados, que gracias al compost y la madera enterrada, rara vez necesitan riego diario. Toda esta rutina me toma apenas 15 minutos. No hay excavaciones agotadoras, no hay fumigaciones tóxicas, no hay batallas perdidas contra la maleza. El sistema fluye por sí solo. Esos 15 minutos no son una tarea pesada, son mi terapia matutina. Es un momento de conexión con la naturaleza que me llena de energía para enfrentar el resto del día. La abundancia de alimentos que este sistema produce es abrumadora. El mito de que los huertos caseros solo dan unos cuantos tomates tristes en verano quedó totalmente destruido. Un ejemplo claro fue a mediados del verano pasado. Entré al jardín con una pequeña cesta esperando recoger algo para la cena. Terminé necesitando 2 baldes grandes. Los bancales elevados bajo los túneles de plástico estaban rebosantes. Corté pepinos crujientes, docenas de tomates cherry dulces como caramelos, pimientos brillantes y calabacines gigantes. Y justo antes de entrar a la casa, pasé por el gallinero y recogí 4 huevos tibios, perfectos y de cáscara dura. Pude preparar una ensalada enorme y una tortilla espectacular, usando exclusivamente ingredientes que crecieron a menos de 20 metros de mi cocina. El sabor de esa comida era incomparable. No había viajado miles de kilómetros en un camión refrigerado. Estaba viva y llena de nutrientes. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había logrado la verdadera independencia alimentaria a pequeña escala. El aspecto visual de la transformación también ha tenido un impacto increíble en mi vecindario. Existe el mito de que los huertos productivos son inevitablemente desordenados y feos, parecidos a un basurero. Mi jardín demuestra lo contrario. Un ejemplo de esto fue cuando invité a unos amigos a una barbacoa. No podían creer lo que veían. Los bancales elevados de madera alineados simétricamente daban una sensación de orden y limpieza. Los túneles de plástico verde se integraban bien con el entorno, pareciendo pabellones misteriosos. Y el gallinero, con las aves picoteando tranquilamente alrededor, parecía sacado de una revista de vida en el campo. Las malas hierbas descontroladas y el barro habían sido reemplazados por senderos de astillas de madera y plantas exuberantes. Muchos de mis vecinos que antes miraban mi patio con lástima, ahora se asoman por encima de la valla para hacer preguntas y pedir consejos.
El jardín no solo produce comida, sino que se ha convertido en un espacio hermoso y de gran valor estético para toda la propiedad. Otro descubrimiento fascinante ha sido la resiliencia del sistema ante problemas inesperados. El mito afirma que un solo error o una semana de mal clima pueden arruinar todo tu año de cosecha. Sin embargo, la diversidad es la clave de la supervivencia. Un ejemplo de esta resistencia ocurrió cuando tuvimos una semana entera de lluvias torrenciales inusuales. En el pasado, eso habría inundado todo y podrido las raíces. Pero esta vez, los bancales elevados drenaron el exceso de agua perfectamente. Además, los túneles de plástico actuaron como paraguas gigantes, protegiendo a las plantas más delicadas del impacto directo de la tormenta. Por otro lado, a las gallinas no les importó en absoluto. Se refugiaron en su gallinero seco y siguieron poniendo huevos. Al tener múltiples sistemas funcionando al mismo tiempo, el riesgo se dispersa. Si una cosecha de exterior sufre, los cultivos del invernadero compensan. Si un insecto ataca, las gallinas intervienen. Esta red de seguridad natural me da una tranquilidad inmensa que ningún producto comercial podría comprar jamás. Quiero hablar sobre el impacto financiero real de esta transformación. El mito corporativo te dice que cultivar tu propia comida es un pasatiempo caro que nunca recupera su inversión inicial. Hablemos de números y realidades. Un ejemplo evidente es mi factura del supermercado. Desde que el sistema de túneles, bancales y gallinas está a pleno rendimiento, mi gasto en verduras orgánicas frescas y huevos de alta calidad ha caído a cero. Los túneles de plástico se pagaron a sí mismos en la primera temporada solo con lo que ahorré en lechugas y tomates tempranos. Los bancales elevados fueron prácticamente gratis gracias a los materiales reciclados. Y las gallinas, alimentadas en gran parte con restos de cocina y forrajeo natural, producen proteínas de primera calidad a un costo diario irrisorio. Además, el valor que le he añadido a mi propiedad al crear un jardín estructurado y productivo es incalculable. La jardinería inteligente no es un gasto. Es una de las inversiones más seguras y rentables que puedes hacer en tu propia casa. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el mayor cambio no ocurrió en la tierra, sino en mi propia mente. El mito más grande de todos es creer que somos simples consumidores en este mundo, desconectados del ciclo de la vida. Crear este oasis me ha curado de esa ilusión. Un ejemplo profundo de esto ocurre cada atardecer. Me siento en un banco de madera cerca del gallinero. Escucho a las aves preparándose para dormir. Veo la condensación formándose en las paredes de los túneles de plástico, prometiendo humedad para las plantas. Huelo la tierra rica de los bancales elevados. Sé exactamente de dónde viene mi alimento y cómo se produce. He tomado el control. Dejé de luchar contra mi entorno y aprendí a orquestarlo. El caos desordenado y las malas hierbas han dado paso a la abundancia absoluta. Esta no es solo una historia sobre un jardín. Es la demostración de que con las herramientas adecuadas y un poco de conocimiento, cualquiera puede crear un rincón de perfección en su propio hogar. Ahí lo tienes. El absoluto y total cambio radical en mi jardín. Pasar de un terreno yermo a un paraíso productivo no requirió magia, sino un sistema inteligente. La combinación de los túneles de plástico para controlar el clima, los bancales elevados para nutrir una tierra perfecta sin esfuerzo, y el gallinero para cerrar el ciclo de plagas y fertilización, ha sido la jugada más brillante que he hecho. Es asombroso pensar que hace solo un año esto era impensable, y hoy mi huerto me alimenta todos los días. Esta transformación me ha demostrado que cualquier pedazo de tierra, sin importar lo mal que se vea, tiene el potencial de convertirse en un oasis de abundancia. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje visual y educativo. Si quieres seguir viendo cómo evoluciona este sistema y aprender más trucos de autosuficiencia, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Dale un gran me gusta a este video para apoyar mi contenido. Y antes de que te vayas, déjame una respuesta en los comentarios. ¿Cuál de estos 3 elementos, los túneles,
los bancales o las gallinas, te parece el más difícil de implementar en tu propia casa. ¿Y por qué?